Es sábado por la mañana, checo las últimas noticias y me encuentro con esto. La decepción. La traición, amigo. No, God, please, no, 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 no. Muy buenas muñecones y muñeconas, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y vengo a traerles para ustedes esta simple preguntita. Y me gustaría que me la contestaran en la caja de comentarios. Y la pregunta es así de sencilla. ¿Realmente el amor ya no está en el aire? ¿Ha cambiado? Si quieren saber mi respuesta, es que no. Pero como he visto que las cosas han cambiado con los años y la vela del amor ya no alumbra con tanta intensidad como antes, ¿qué le podemos hacer? Y aquí les traigo un ejemplo a continuación. La noticia se hizo viral la mañana del sábado y era algo que no nos podíamos esperar, especialmente si se trataba de Will Smith, ya que como saben, muchos lo consideran un hombre honesto, íntegro, serio, alegre y preocupado por su familia. Y estas cualidades se dejaron ver cuando interpretó al famoso empresario multimillonario Chris Gardner en la aclamada película de 2005 En busca de la felicidad, en la que también actuó su hijo Jaden. Pero bueno, como era de esperarse, a veces una mujer puede encontrar aburrido esto en un hombre. Y amigos míos, eso es lo más triste que puede pasar. Se sabe que Will Smith y su esposa, la también actriz Jada Pinkett, quien es conocida principalmente por haber interpretado a Niobe en la saga de Matrix, estaba casado con Will desde 1997. No la han estado pasando bien los últimos años, aunado a esto a los diversos problemas de depresión en los que ha pasado el actor. Y aunque principalmente el actor ha buscado la manera para poder resolverlo y poder sobrellevar de una manera mejor su matrimonio, las cosas no le han salido como él lo tenía planeado, y solo deteriorando aún más la relación, aunque en parte no se han separado por el bienestar de sus hijos, Jaden y Willow, aunque no es la primera vez que a Jada se le involucraba con alguna infidelidad, ya que su primer escándalo sucedió a mediados del año 2011, cuando se especulaba que Jada estaba engañando a Will con el cantante puertorriqueño Marc Anthony. Luego de que el escándalo de esa época se volviera mayúsculo, la pareja tuvo que desmentirlo manteniendo intacto su matrimonio antes de que saliera a la luz la actual infidelidad. Jada había compartido en un programa de televisión el cual era conducido por su hija Willow, compartió que durante su época de soltería era fanática a las películas para adultos, por lo que sufría nervios a la hora de la abstinencia. ¿Pero qué ha pasado? Por lo que a la hora de la verdad decidieron hacer una reunión que se transmitió en diversas redes sociales. En un principio Will y Jada conviven de manera muy normal, hablan de sus diferentes problemas como son la depresión, la monotonía, las veces que se han peleado, etc. Pero de entre todas las confesiones que se hicieron, una de las que menos nos habíamos esperado fue la chispa que encendió la mecha. Resulta que Jada le confesó a Will hace poco que le fue infiel, y para agregarle todavía más leña al fuego, confesó quién era el amante, que resulta que Jada había engañado a Will con el rapero August Alsina, quien además era un amigo de su hijo, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, empezando, como era de esperarse, a mandarles mensajes de hate, críticas, incluso hasta amenazas, mientras que para Will los mensajes de apoyo que todavía le siguen llegando para ver si eso le levanta el ánimo, o sea, sucedió lo contrario. Incluso como curiosidad se ha llegado a comparar esta historia con la de Carla Luna, a quien su marido le fue infiel con su mejor amiga y compañera de set, Carla Panini, quien además estaba en estos últimos momentos, por lo cual Panini hasta la fecha sigue acumulando mucho odio, no solo en México, sino todo el mundo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Esa es harina de otro costal. Retomando la infidelidad a Will, ¿ustedes tienen idea en lo que esto va a afectar la amistad de Jaden con Alsina?
No es la primera vez que veo este tipo de infidelidades. Incluso pensaba que eso solo sucedía en las telenovelas, en las que luego pasaba que se descubre que la mujer estaba engañando a su esposo con el amigo de su hijo, o que el hombre engañaba a la mujer con la mejor amiga de su hija. Pues ahora esto se ha vuelto real. Es increíble cómo han cambiado las cosas en cuanto al amor, y parece que en pleno siglo XXI, ahora ser una persona detallista es lo más aburrido y estúpido que uno puede cometer. No importa si eres hombre o mujer, ya que al parecer ahora las relaciones quieren ser diferentes, pasar de ser algo bonito a algo tóxico y frustrante, ya que hasta incluso en la música de ahora, particularmente el reggaetón, hablan de que tanto los hombres y las mujeres no quieren una relación aburrida, sino una relación divertida. Y en cuanto a divertida se refieren a comportarse como un auténtico canalla, cosa que no debería pasar porque parece que ahora es la moda de hoy, ser un canalla, un patán, un déspota y un grosero, y decirle peradas a las mujeres, las cuales no todas caen ante ese encanto. Así que yo los invito, amigos, a romper con esta cadena que cada día va incrementando para que así esta cifra de infidelidades siga disminuyendo. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Es hora de los saludos. Mando un saludo a la maestría de la Universidad del Noreste, conformada por José de Jesús Sánchez Carreños, Jairo Josué Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Gómez Jaramillo, Belén de Luna, y asimismo también le mando un saludo a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a José Antonio Sobrevilla Sánchez, Joan Sosa Oficial, al Gamer Analítico, al Templo del Jaguar, a Carlos Rivera del canal Historinarte.tv, a Salomón Melo, a Pablink, a Ricardo el Richard Kings, a Roselia Juárez y a su novio, a Mari Carmen González, a Mayra Paola Rodríguez, a Carlos el Chili Dogs, a Genaro Perlo, especialmente por su participación en La Voz México, a Sandy Yeti. También le mando un saludo a las queridísimas gemelas Ponce, a Italia Coronado, a Luis Gianni Maldonado, mejor conocido como Radi YouTube, a Iron Chic, David y Marina, al equipo de Inorrey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Yasser More. También le voy a mandar un saludo a Paola Cuervo, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Fabricio Cuervo, a Denise Cuervo y Diana Cuervo Gómez, al ingeniero Itzel Cuervo Gómez y sus hermanas Abigail, Mari y Migdalia, al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumad, al teacher Raúl Iván, a Efren Cuervo, a Aldo Peña, a Adolfo Rivera Espinosa por su cumpleaños y a Valeria Obando por su cumpleaños, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.